Hola, mi nombre es Lourdes Flores Nano. Yo me gradué de abogada en la Universidad Católica en el año 1983, para efectos prácticos. Y yo diría que desde ahí litigo. Debo confesar con toda honestidad que no soy muy madrugadora, pero claro, hoy hay que estar temprano en los juzgados, así es que normalmente mi vida comienza, no sé, pues a las 7 de la mañana, hay que arreglarse un poquito, tomar desayuno, no, normal, no soy un desayuno muy fuerte, y normalmente después a la cancha, que normalmente pasa por irse al Zamora, a los juzgados comerciales, en fin, al juzgado que corresponda, eso es parte del día a día. No estuvo en mis planes originales. Cuando yo salí de abogada, incluso hice una maestría en Derecho Empresarial. O sea, en algún momento pensé ser abogada empresarial. No obstante, ya venía de una pequeña práctica. Mi primera experiencia profesional fue con el hoy presidente del Tribunal Constitucional, con Ernesto Blume, en cuyo estudio o al lado de quien yo trabajé unos meses. Antes había trabajado en el Ministerio de Justicia con el doctor Enrique Elías. Me fui luego a España. Y con Ernesto habíamos litigado, en fin, fue mi primera experiencia como litigante. Cuando regresé, estuve un tiempo corto con él y ya luego me independicé y la vida me llevó a ser litigante, dejando de lado lo que en algún momento pensé que podía ser una abogada asesora. No, la vida me llevó a ser litigante y política, por supuesto, durante muchos años de mi vida, pero sí, mi experiencia profesional estuvo siempre muy vinculada a los estrados judiciales. Será porque en el fondo tenía alma de oradora, de persona que transmitiera esas ideas ante un estrado. Apenas me gradué de abogada, trabajé, como les he contado, no era mi despacho, tenía una oficina que compartía unos gastos con el doctor Ernesto Blume en su oficina, en Girón Camaná 390. Ya unos años después puse una pequeña oficina en Manuela Fuentes, una señora ya fallecida, separó su casa y entonces me dio alquilaba el primer piso de su casa. Y habíamos vivido tiempos de alquileres congelados, entonces el alquiler era más o menos razonable, pero de repente, ¡pum!, se dispararon los alquileres, pues se levantó el alquiler. Y entonces mi padre me sugirió, y agradecí ese buen consejo, del que ahora no me apartaría ni de broma, y construí en los altos de mi casa un tercer piso donde por muchos años tuve mi oficina. Años después pasé mi oficina a un edificio al costado de mi casa. En resumen, en los últimos, interrumpida por mi labor parlamentaria, pero en los últimos 20 años de mi vida, he trabajado siempre en oficina independiente, pero a un paso de mi cuarto, de mi casa, lo cual tiene muchas ventajas y muchas desventajas, pero eso de no tener que salir, ¿no es cierto?, agarrar la movilidad y ir a un sitio es una maravilla. O eso de caminar en pijama hasta tu oficina y sacar el expediente que necesitas o el libro que necesitas leer y poderlo leer con calma, también es una ventaja. También tiene la desventaja que estás al costado de tu casa y es un problema, pero así ha sido mi vida profesional y así he trabajado en esas condiciones. Yo creo que en realidad cuando uno trabaja independientemente, como yo siempre lo he hecho, no hay horario, no hay tiempo, uno tiene que trabajar lo que necesites trabajar. Hay que hacerlo. Y cuando a uno le gusta, ¿no? Dicen que cuando, en fin, algo es doloroso, pero a uno le gusta, no causa dolor. Repito que yo soy abogada, veo cosas civiles, familia, comercial, constitucional. De modo que nuestra experiencia oral no es muy grande, no existe, estamos comenzando en la oralidad. Cuando me refiero a la oralidad me estoy refiriendo, en primer lugar, no a los procesos orales, a los que recién vamos a vivir y por los que yo tengo tanta esperanza. Espero que Dios me dé algunos años más de vida para poder vivir esta experiencia en la que siempre he creído. Creo que es muy importante, repito que pensamos un código procesal que debía ir un poco más hacia eso y no lo hemos logrado todavía, pero creo que llegó el momento y hay que agradecerle al doctor Delama el impulso para lograrlo, hay que lograrlo. De modo que la primera experiencia oral fue algún informe oral. Siempre el que a uno le daba pánico era el de la Corte Suprema, desde luego, ¿no? Eran estos 5 señores arriba, un mocoso tratando de explicar las ideas que quería transmitir. Antes en la Corte Suprema y Superior, los informes orales eran siempre en la tarde, ¿no? Entonces a veces uno tenía que informar a las 2 de la tarde y el sueño era generalizado, así es que había que hacer mucha, en fin, dramaturgia. La primera experiencia de un proceso oral peruano
La viví en un caso en que yo no era la abogada litigante, eran lo que los penalistas llaman el abogado de auxilio, el abogado de apoyo, en fin. Fue nada menos que en Quillabamba, en el Cusco, si los amigos cusqueños me están viendo ahora, y déjenme decirles que yo regresé impresionadísimo. Yo defendía a una joven madre que enfrentaba un problema de tenencia con el esposo, o la pareja en realidad había sido el padre de la criatura, y ella fue denunciada penalmente por un delito de exposición al peligro de la hija. Tuvimos que irnos hasta Quillabamba. Y entonces para mí era vital que ganáramos el proceso penal, porque obviamente si a la mamá la condenaban, difícilmente hubiéramos podido lograr la tenencia que finalmente logramos. Al final transigimos en ese asunto. De modo que me fui al Cusco, del Cusco nos fuimos a Quillabamba y llegamos al juzgado penal de Quillabamba, o al juzgado mixto sería de Quillabamba. Nos citaron a las 8 de la mañana audiencia y viví por primera vez hace ya unos 15 años, o 10 o 15 años. El Código Procesal Penal recién se había puesto en vigencia. La experiencia del proceso oral, y quedé gratísimamente impresionada, primero por el colega cusqueño que defendió la causa y luego por la prontitud del señor juez, no solo de atender el debate oral de las pruebas, etcétera, sino finalmente porque nos citó al día siguiente y en efecto al día siguiente dictó sentencia, que además fue absolutoria para mi clienta, lo cual fue muy satisfactorio. Yo vine muy impresionada de ese proceso oral. Acabo de vivir una experiencia que no correspondió a mi propio caso, pero la vi también hace algunas semanas en Huancayo, y saludo a la Corte Superior de Huancayo por esa prontitud que tampoco había visto en nuestro país. Yo esperaba mi informe oral, que fue el último de una jornada matutina en Huancayo, y en las 5 o 6 primeras causas, de las 5 o 6 primeras causas que se vieron, en unos 3 o 4 casos, terminado el informe oral del abogado o de los abogados que concurrieron, la sala pidió unos breves minutos para deliberar el tema, y a los 5 minutos regresaba dando el resultado del proceso. Sé que en Arequipa están en esa línea y me parece estupendo. Eso es lo que yo espero que lleguemos a ver en Lima. Casos que se resuelvan. No me ha tocado hasta ahora ningún caso pequeño, mediano, grande en el cual lleguemos a ese punto. Otras experiencias orales han sido la de la Corte Interamericana, muy interesante también, y con mucha frecuencia en arbitraje, ¿no? En eso sí se debate mucho oralmente. Y una de las experiencias más interesantes en materia de arbitraje, que fue un arbitraje internacional en Lima, pero con una corte presidida nada menos que por Alexis Murro, el presidente de la comisión de la CCI, e integrada por 2 distinguidos juristas, uno colombiano, franco-colombiano, que está en Francia, y un español. Y fue un proceso muy intenso, muy bonito, en actuación de pruebas, en interrogatorios, con lo que llaman los gringos el cross-examination, ¿no? O sea, la posibilidad de contrainterrogatorio. Fue sumamente interesante, ¿no? O sea, pero ahora yo tengo mucha fe, mucha ilusión, y sé que eso demanda una preparación distinta, ¿no? Pero mucha ilusión que avancemos en el proceso oral limeño, en lo civil, en la familia, en comercial, lo necesitamos a gritos. Bueno, no diría que miedo, porque siempre tenía una cierta facilidad para la oratoria. Desde el colegio, ¿no? Me gustaba, en fin, me hacían discursear en el colegio. Como he combinado mi vida política, mi vida profesional con la vida política, he estado siempre muy expuesta a la exposición. He sido varios años de mi vida parlamentaria, de modo que no tengo un cierto temor a expresarme. Lo que siempre tengo es la preocupación de no hablar de mí misma. Creo que si estamos hablando de lo que un abogado litigante debe hacer, es muy fácil que uno se mire a un espejo y diga qué bonito hablo, y que digamos se engalane, en fin, de frases y de citas doctrinarias. El asunto es que tenemos que persuadir a un tercero, y nuestra responsabilidad para con el cliente es no que uno se enamore de sí mismo y de las expresiones maravillosas que tiene, sino de ser persuasivo. Y eso sí me crea una cierta preocupación, me causa una cierta ansiedad. Es decir, cómo decir lo que hay que decir del modo corto y rápido para que lo entienda y sobre todo para que persuada. Ese creo que es el gran peso de la litigación. Sin la menor duda, y tiene que ver mucho con mi formación política también, el doctor Enrique Elías Larrosa, a cuyo lado trabajé en el Ministerio de Justicia. Nunca más en mi vida he visto derecho penal, pero ese año maravilloso, entre 1981 y el 82, conocí las cárceles del Perú, el drama penitenciario, y le debo no solo a mi experiencia política, sino a mi conocimiento jurídico,
a ese año vital un valor, le doy un valor muy grande. ¿Cómo no? Sí, en algunas oportunidades, por ejemplo, con Jorge Avendaño, ¿no? Gran maestro de hechos reales, y con los que Jorge era muy litigante también, así es que sí, en alguna ocasión nos hemos enfrentado y ha sido, por un lado, muy honroso para una discípula siempre poder rebatir los argumentos del maestro, y por otro lado muy enriquecedor. Y también he tenido el privilegio de poder compartir defensas con otros maestros, y eso también ha sido muy grato y muy enaltecedor. Siempre al maestro del aula se le recuerda y se mantiene por él, por lo menos esa es mi regla de vida, el enorme respeto que merece. A estas alturas de mi vida no, ya estoy canchera, pues ya son muchos años de experiencia y de práctica. A ver, siento la enorme responsabilidad, y no importa cuál sea la dimensión del caso. Yo soy una apasionada del derecho y me gusta el litigio, me gusta la actividad litigiosa, me gusta personalmente asistir a las audiencias, me preparo para ellas, por supuesto me hiperpreparo para un informe oral. De modo que no diría que es nervios, ya en la vida uno le da serenidad para enfrentar las cosas, pero sí siento el peso de la responsabilidad y me da exactamente igual si es en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional o en un humilde juzgado de paz. Siento igual respeto por la autoridad a la que me tengo que enfrentar o a la que tengo que tratar de persuadir. Qué bonita pregunta, más conmovedor. Diría que de los más impactantes en mi vida, no sé si la palabra es conmovedor, pero por su envergadura, fue, por ejemplo, la defensa ejercida sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Que llegó hasta la Corte Interamericana, hasta San José de Costa Rica. Ese es un caso inolvidable, ¿no? Por su envergadura, por su significación. Pero he tenido casos muy lindos. No me jacto de tener casos importantísimos, los más importantes del país, no. Pero muy significativos. Yo veo bastante derecho de familia. Muchas veces he chocado con problemas humanos duros, difíciles, impactantes. Y el resultado a veces ha estado en algún buen arreglo. He tenido casos contractuales, de propiedad, de temas comerciales interesantes, unas cosas muy apasionadas, otras cosas más frías. La vida profesional es muy intensa, ¿no? Y he tenido cosas pues, simbólicas, la defensa del PPC para tener acceso a los medios de comunicación gratuita, la defensa del Club Moquegua para conseguir las aguas de Pasto Grande, para la región Moquegua, en fin, podría pasar revista de tantos años de vida y de experiencia que son muy gratos y muy aleccionadores. Supongo que un montón, ¿no? Pero sin poder dar los nombres, desde luego. Yo alguna vez recuerdo que en alguna negociación, un divorcio, avanzamos mucho, logramos muchos elementos. Me permitiría decir que sentamos al rival para que se viera obligado a negociar, y negocié muy mal. Y sentí después que había actuado profesionalmente de manera muy limitada, porque habiendo hecho el enorme esfuerzo de plantear el litigio, de haber colocado al adversario en unas condiciones que lo obligaron a negociar, la negociación le salió barata. Y yo sentí entonces, pucha, qué mala negociación. O sea, todo el esfuerzo y al final no he logrado lo que yo debería haber logrado después del esfuerzo hecho, ¿no? Entonces, era joven todavía y pienso que no lo hice bien, que no supe llegar a donde tenía que llegar. Alguna vez he sentido una enorme responsabilidad también, por ejemplo, si algún plazo se ha pasado, ¿no? Nadie es infalible y yo no lo soy. Y en nuestro equipo alguna vez hemos tenido una falla en ese sentido y me he sentido muy mal, ¿no? De pensar que por un error de esa naturaleza podía uno costarle un caso. Eso es un peso enorme, ¿no? A ver, normalmente con el abogado con el que trabajamos el tema, analizamos las cosas. Desde que surgió el PowerPoint, que creo que es un gran aporte, y espero que la oralidad ayude a que eso se haga mucho más práctico, porque a veces uno siente que le crea a una sala o a un juzgado un problema cuando tiene que llevar un equipo para exponer, pero el PowerPoint tiene la ventaja de permitir ordenar las ideas mejor. Entonces, desde que surgió la informática como un auxilio, me ha parecido muy útil. Antes, me acuerdo, cuando se informaba en la sala y había que hacer unos papelógrafos, ¿no? Como se hacía en el colegio también. Pero siempre he tratado de buscar ese tipo de cosas porque me parece que lo que entra por los ojos es muy claro, ¿no?
Me acuerdo que una vez había que graficar en un accidente de tránsito, entonces alguien me hizo un dibujo de unas pistas de cómo podía hacer, porque eso es muy gráfico, eso queda a los ojos del magistrado que entiende. Entonces, sí, por supuesto que le dedicamos tiempo a preparar un informe, ¿no? Normalmente el caso se conoce porque se ha estado siguiendo, pero le repito, creo que antes de un informe, por lo menos lo que yo intento es todo el esfuerzo, es el esfuerzo de síntesis para que las ideas más importantes sean dichas con claridad, y ya eso depende de cuánta habilidad ha podido tener uno o no, de cuánta iluminación le haya podido dar el Señor en esas circunstancias, pero cuán persuasivo puede ser uno. Eso creo que es el arte de litigar, la persuasión, el convencer a aquel que tiene que resolver y el rebatir con inteligencia los argumentos del contrario. A ver, definitivamente si se trata de exponer un informe oral, por ejemplo, me siento mucho más cómoda parada. Un informe oral ante la corte parada y un informe oral ante el propio juez después de haber terminado una audiencia, siempre me parece que uno maneja más el lenguaje corporal parado que sentado. Ahora, una larga audiencia sentada o parado sería imposible, ¿no? En materia de arbitraje, que es otra experiencia de oralidad interesante, en cambio uno tiende a pararse menos, o sea, expone más sentado, ¿no? A su pregunta, me siento más cómoda cuando se trata de una exposición parada. Pero claro, si se trata de un interrogatorio, si se trata de no sé, un debate corto, sería impensable hacer una audiencia pues, de 3-4 horas parada, debe ser insufrible, ¿no? Pero le repito, en el arbitraje normalmente no se estiran a hacer informes orales parados. Alguna vez yo he pedido hacerlo, me sentía más cómoda, nuevamente por ir al PowerPoint, explicar o había que marcar algo, pero me siento más cómoda para exposiciones paradas. No, hasta los 14 o 15 años quería ser diplomática. He salvado el Perú de estar seguramente en alguna guerra, ¿no es cierto?, o de haber tenido una negociación indebida. Si soy abogada es porque a mi padre, de manera muy injusta, en el año 1974 el gobierno militar lo metió preso. Yo conocí Lurigancho a los 15 años. Una experiencia para una adolescente muy impactante, ¿no? Muy dura, muy fuerte, al lado de mi madre y de mi abuela, que visitábamos a mi papá durante los meses que estuvo, son 5 meses preso. Ya de profesional, o más bien de practicante, porque yo era la chupe de los asistentes del Ministerio, era asistente de los asesores del Ministro de Justicia. Conocí, por ejemplo, el penal El Sexto, ¿no? Ese que está cerrado, que era muy impactante, un penal muy hacinado, muy difícil. Ahí donde se produjo esa matanza, matanza, como no, mataron a una persona, y este secuestro de los funcionarios fue una cosa tremenda. Yo, en ese paticito había pasado yo 1000 penurias, así es que conocí la dureza de las cárceles, fue una experiencia muy impactante, pero muy aleccionadora. No he seguido nunca más en el ámbito del derecho penal, pero agradezco a Dios esa oportunidad de vida que fue tan impactante. Sin duda, en mi caso, fue una motivación nacida de una dolorosa experiencia personal. Les he contado que he conocido Lurigancho a los 15 años, viví el drama de un proceso penal que afectó a mi padre, vi a mi madre recorrer los pasillos del Palacio de Justicia sin que la pobre mujer tuviera la menor idea de qué se trataba y que sin embargo con tenacidad y perseverancia luchaba por la libertad de su esposo hasta que finalmente la consiguió. Entre paréntesis, eran tiempos en que el Código Procesal Penal no daba libertad provisional, o sea, una persona se podía pasar meses o años de años sin poder conseguir la libertad y no tener sentencia, ¿no? Hoy que estamos viviendo este tema de las prisiones preventivas de manera tan dramática. Y repito, después mi vida no tenía nada que ver con el derecho penal, pero esa fue la motivación. Fue una motivación de un impacto personal que me hizo ver que valía la pena luchar por lo que uno consideraba que era justo, que es finalmente la razón de ser de la abogacía. Esa experiencia dura que se sufrió en mi familia me convenció que quería ser abogada y considero que ha sido una decisión muy acertada en mi vida. Me siento muy realizada y siento que es una actividad, a pesar de todas sus dificultades y de todos sus problemas, y de las muchas frustraciones que muchas veces uno tiene, si volvieran a nacer, volvería a ser abogada. Bueno, uno siempre se acuerda de las cosas graciosas de chica, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que me tocó ir a un juicio de alimentos, mi clienta, era esposa de un ex embajador, había vivido muchos años en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, cuando la preparaba para
la posible confesión en ese momento, la declaración de parte de hoy. Entonces me dijo, bueno, porque yo voy a voltear y le voy a decir al jurado, no tal cosa. Entonces tú no vas a encontrarte con ningún jurado. En el Perú no hay jurados, ¿no? Te vas a encontrar con un señor que está sentado en esa época en una máquina de escribir, en un salón que va a estar atiborrado de gente, y tú con mucha dignidad vas a contestar las preguntas que te van a hacer, que te van a decir, diga usted cómo es verdad, y tú dirás si es verdad o no es verdad. Entonces la desnorteamericanicé y la senté en el proceso penal. Entonces, al proceso peruano. Y cuando llegué, además llegó el abogado contrario, que debía hacer el interrogatorio, la famosa confesión de entonces. Y entonces el abogado, que era un abogado muy mayor, muy agrio, muy duro, y una mocosa, pues, ¿no? Y entonces llegó con su pliego interrogatorio que lo sacó del bolsillo, ¿no? Y me lo tiró así, dijo, acá está el pliego interrogatorio para que conteste la señora. En el momento el viejito tiraba el pliego interrogatorio, le dije que lamentablemente no va a servirle para esta diligencia. ¿Qué cosa? Me dijo. Claro, pero dije, doctor, porque el artículo tal del Código Procesal, del Código de Procedimientos Civiles dice que el pliego hay que acompañarlo con la demanda o con la petición, con ese momento el ofrecimiento de pruebas, ¿no? Así es que como usted no lo ha presentado, uy, el viejito casi me come. En ese momento salió el juez, que era Rómulo de Torres Ventosilla, ex magistrado de la Corte Superior, y declaró fundada mi oposición, como era lógico. Así es que esa es una experiencia que no me olvido, por todo lo que significó desde la preparación de esa señora que creía que iba a un estrado americano ante el jurado, y luego los formalismos del proceso que a veces ayudan. Mucha paciencia para comenzar. Creo que eso es una condición sine qua non. Tenemos un sistema difícil y sé que me estarán viendo muchísimos jueces, por los que expreso todo mi respeto, y fiscales. Fíjense, cuando yo comencé a litigar teníamos un código, el código de 1911, que era un código complejo, decían que era un proceso heredado del siglo XIII, con etapas, en fin, grandes. Teníamos un sistema judicial en el que desde practicantes uno pues patoneaba, caminaba, ¿no?, para visitar a los secretarios de juzgado, que tenían pequeñas oficinitas independientes. Pero también había yo comprendo que era bien desordenado y que se prestaba a todo, pero había una suerte de cercanía al expediente y a los actores judiciales muy grande. A veces a uno de practicantes pues tocaba 8 de la noche, vaya usted a mirar el expediente a la escribanía, ¿no? Así se llamaban los escribanos, o a la secretaría, y entonces a las 8 de la noche le sacaban el expediente, uno lo leía. Repito, no es que yo crea que hubiera sido mi modelo ideal, porque soy consciente que se prestaba a todo. Pero la verdad, sea dicha, con la experiencia de 30 años hacia atrás, sí le daba a uno mucha cercanía. Fui integrante de la Comisión Revisora del Código Procesal Civil, cuyo autor fundamental sin duda es Juan Monroy. La comisión la presidió el doctor Alba Orlandini. Pero, en fin, participamos de alguna manera y creímos que el Código Procesal Civil traería un cambio radical. De hecho, simplificaba muchas etapas, suprimía en muchos... Pensábamos que las audiencias iban a tener un peso muy grande. La realidad es que en un país desbordado por la carga procesal, hay que decirlo con honestidad, normalmente el juez no llega conociendo el expediente a la audiencia, que es lo que se esperaba, particularmente en el proceso sumarísimo. Fui autora de la Ley de Conciliación Judicial, coautora con algunos otros colegas, Jorge Avendaño entre ellos, y tuve mucha fe que la conciliación aliviaría un poco el peso del litigio. No lo ha sido. Y tengo ahora mucha fe en el proceso oral, en lo civil, en el que es el campo en el que yo me desempeño, en lo civil, comercial, en lo constitucional. Yo no veo temas penales ni veo temas laborales, donde la experiencia laboral oral ya se ha dado. Entonces, he vivido distintas etapas. Dije que había que tener mucha paciencia porque vivimos un sistema desbordado. O sea, no tenemos ni el despacho judicial, ni los jueces, ni los propios abogados. Los abogados más tenemos que hacer más nuestra tarea, pero los propios jueces yo los siento desbordados por una carga procesal que se ve gráficamente en las pilas de expedientes sobre su mesa. Entonces, un proceso que camine hacia la oralidad y que se ordene, lo digo con toda humildad, necesitaría más mentes de ingenieros que de abogados. Hay que ordenar estos procesos porque estamos sobrecargados. Sí, sin duda. O sea, yo creo que toda persona tiene derecho a la defensa. Y no está reñido con la ética el que alguien pueda, incluso para alguien confesadamente culpable, buscar en lo posible las mejores condiciones. A ver, nuevamente, perdonen si digo alguna cosa impropia por no ser penalista, pero
Si hoy se permite que haya confesión sincera, si hoy se permite que uno pueda obtener una reducción de la pena como consecuencia de admitir la responsabilidad, tal vez algún abogado penalista podría decirle a su cliente, oye, míralos, para decirlo previamente, estás hecho, no hay forma de evadir la responsabilidad, vamos a buscar las mejores condiciones, ¿no? Vamos a buscarla. Entonces, no me parece antiético. Y aun cuando se tratara de una persona culpable, el derecho de defensa debe ser un derecho irrestricto, me parece. Y además, aún en una persona respecto a la cual existan todos los elementos, hay que seguir el debido proceso y vencer la presunción de inocencia al final del proceso. Si sabe, mi respuesta es sí, ¿por qué no? Pero sabiendo marcar distancia, ¿no? Eso vale para un familiar, vale para un amigo. O sea, la expresión aquella que uno debe pelear los juicios como ajenos, pelearlos como propios y perderlos como ajenos, es dura, pero es gráfica. Y claro, si uno termina involucrado emocionalmente de tal manera que no sabe distanciarse del problema, ni le hace bien al pariente o al amigo, ni le hace bien al litigio y pierde objetividad. Entonces, yo diría que sí, que no hay un impedimento y siempre y cuando se sepa marcar la distancia necesaria, ¿no? Lo estoy haciendo ahora en estos avatares de la vida política y penal que está viviendo el país. No siendo un abogado penal, tengo un abogado penalista que me acompaña, pero se me ha permitido defenderme a mí misma, de modo que sí lo estoy haciendo. ¿Qué libro de literatura? Bueno, cualquiera que quiera ser abogado pues tiene que leer El Proceso, ¿no? Hay que leer a Kafka para entender un poquito las complejidades del proceso, para marearse y no desanimarse, para tener la paciencia a la que he hecho alusión hace un instante. Un valor muy preciado, inherente al ser humano. Dios nos hizo seres libres, nos dotó de dignidad y nos dio esa capacidad racional de decidir. Por lo tanto, la defensa de ese derecho irrestricto, de ese derecho humano fundamental de decidir para poder optar en todos los campos de la vida debe ser respetado. Yo por eso creo en la libertad de expresión, creo en la libertad de contratar, creo en la libertad de tránsito. Y en cuanto a las limitaciones de la libertad, cuando por razones, por ejemplo, de persecución penal esta resulta necesaria, estoy a contrapelo absolutamente de las tendencias que vienen imponiéndose, sosteniéndose que con ellas se garantiza la mejor persecución del delito. La recientísima sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Keiko Fujimori, ratificando la pérdida de libertad o la privación de la libertad como última ratio del derecho penal y del derecho en general, la suscribo plenamente. Las restricciones a la libertad tienen que ser muy limitadas en circunstancias realmente excepcionales y esa no puede ser la regla. Es un valor intrínseco en la naturaleza humana y por lo tanto, aun cuando quien tenga la autoridad y el peso de la ley para imponer cualquier restricción pueda hacer uso de ella para defendernos del crimen, por ejemplo, aún en esos casos creo que hay que actuar siempre con mucha prudencia y con mucho respeto a la condición humana que tiene en la libertad a un valor fundamental.